Saludo ya a Estefanía Molina, politóloga, y también a Javier Escartín, jefe de política del Huffington Post. Buenas tardes a los dos. Hola, buenas. Bueno, quedan atrás, Estefanía, todos esos años, los últimos años en los que desde la Generalitat se animaba a poder acudir a esa manifestación soberanista. Sí, desde luego. Yo creo que en los años anteriores incluso el independentismo tenía la ilusión de que movilizarse era una forma de ejercer como palanca para que sus líderes siguiesen avanzando en las acciones unilaterales. Una correa de transmisión que en los últimos tiempos se ha roto porque los votantes son conscientes de que ahora mismo el año 2017 queda muy atrás. Pero es que es más, no se ha vuelto a realizar ninguna acción unilateral, sino lo que le proponen Esquerra y Junts al Gobierno de España, o lo que son la base de sus acuerdos, son las medidas de gracia. En su momento los indultos y ahora la amnistía. Por tanto, el votante siente que no tiene ningún sentido en movilizarse. E incluso ello tenía una especie de brecha generacional. Yo recuerdo haber estado en Cataluña incluso el año pasado, que aún gobernaba el independentismo, y veía en las calles mayoritariamente personas de alrededor de 50, 60 años. Es decir, toda aquella gente joven, una generación que se ilusionó con el procés, que desde muy jovencito, durante 10 años, su vida fue el proceso independentista, se siente hoy desafecta, y esos resultados los vemos en las elecciones. Vemos esa abstención, cómo se están yendo a otras opciones, cómo el PSC ha absorbido mucho voto pragmático, también se ha nutrido de esa desmovilización del independentismo, y qué decir que hay una parte de votante que se ha ido a Alianza Catalana, este partido que es como el Vox independentista, no solo por una cuestión migratoria, sino por el discurso de decirle a Esquerra y Junts que se han vendido contra el Estado. Y hoy Esquerra parece que es un poco la que paga el pato de toda esta situación, porque hay independentistas realmente cabreados con que le hayan dado el govern a Salvador Illa. Un poco el relato que hay en una parte del independentismo es que es el presidente españolista porque pone la bandera de España, porque participó en las manifestaciones contra el independentismo en el año 17 y le tienen el San Benito puesto. Pero ya hay otra parte del independentismo que es consciente de su derrota, de que sus líderes no tienen una hoja de ruta y que esto iba a pasar tarde o temprano. Javier, lo estaba comentando ahora Estefanía, ya se ha producido un cambio en el plano electoral, lo vimos tras las elecciones del 12 de mayo, y esta cita, que es la primera gran convocatoria desde entonces, es ahora una prueba para el independentismo, para poder mostrar el pulso, el músculo que tienen ahora de ese apoyo social en la calle. Hola a todos. Yo creo que es una diada de transición, ¿no? No podemos olvidar de que ahora mismo Esquerra, Junts, la CUP, es decir, los partidos que durante años han sustentado este proceso, este movimiento independentista, se encuentran totalmente divididos a la espera de sus respectivos congresos para designar a sus nuevos líderes. Por tanto, yo creo que fraccionar la manifestación este año en 5 ciudades diferentes, yo creo que viene a evidenciar de que obviamente ellos saben, y además reducir, como tú has comentado, Lorena, el recorrido de la marcha, viene a demostrar que ni el propio independentismo tiene claro, sabe que esta diada va a ser, no va a conseguir los éxitos o los números que obtuvieron en años anteriores. Recordemos que en 2014 llegaron a reunir a más de 1,8 millones en las calles. Saben que esta es una diada de transición, el independentismo se tiene que recomponer, los partidos independentistas tienen que escoger a sus líderes, lo ha comentado también la compañera en Cataluña. De momento tenemos a Esquerra totalmente dividida y en guerra entre los aliados de Marta Rovira, los de Oriol Junqueras, y también otras facciones que están asomando para intentar liderar el partido. Puigdemont parece que tiene el liderazgo más sólido en Junts, pero incluso el propio Torra hace 2 o 3 semanas le enseñó también la puerta de salida, recordándole que pese a que él ha gobernado no se consiguió la independencia. Por tanto, yo creo que ahora estamos en un momento de rearme de los partidos independentistas, del movimiento también. La Asamblea Nacional también tiene que remodelarse, y veremos a ver qué ocurre, ¿no?, a partir de que pase esta diada, de que de nuevo los partidos se intenten rearmarse para, yo creo que provocar una nueva ofensiva, como bien ha dicho también Estefanía, para un poco quitar esa sensación e imagen de que se han vendido al poder del Estado, ¿no?, y que no son tan combativos como lo podían ser hace unos años. Estefanía, tú que has estado en varias de estas manifestaciones en Barcelona, y nombrábamos ahora la de 2014, ¿no?, esa gran concentración donde se consigue 1.800.000 asistentes, ¿es para ti significativo que en la convocatoria de este año se vuelva a repetir un esquema que, por cierto, ya se utilizó en el año 2016 para dividir esa gran concentración de Barcelona en hasta 5 marchas repartidas por toda Cataluña? ¿Es esto significativo, Estefanía?
Sí, es absolutamente significativo. De hecho, hoy en día muchas personas asumen que una vez la derrota del año 17 es evidente, lo que debería hacer todo el independentismo es buscar la unidad de acción de cómo se presiona al Estado en aras de sus objetivos. Claro, hablar de unidad de acción cuando asumimos que existe mucho temor a las penas de prisión y eso es lo que ha disuadido en parte el procés, parece algo utópico. Unidad de acción para hacer qué. Pero en eso está el debate. Incluso es el debate que vivimos cada día en el Congreso de los Diputados, de una Esquerra que asume que hay que pasar página, que el 1 de octubre fue un fracaso, y un Junts que se dice heredero de esas esencias, de ese legitimismo del presidente legítim Puigdemont, que fue depuesto por el Estado español y en algún lugar queda esa legitimidad que ellos enarbolan y aquel referéndum que algunos creen que ya se ha hecho y simplemente hay que aplicarlo. No está muy lejos de lo que está pasando. El problema que tiene hoy el independentismo, vamos a llamarlo oficial, Esquerra y Junts, a los dos les ocurre lo mismo, es que ya son percibidos como partidos del establishment culpable, y así lo piensan muchos afines a la ruptura, de que el 1 de octubre no fuera un éxito o no se pudiera aplicar. Y ahí nacen otras candidaturas que se presentaron a las elecciones en Cataluña, como por ejemplo las relativas a Asamblea Nacional, que es la que montaba las grandes manifestaciones, que aunque no tuvo representación en el Parlamento, presiona con ese discurso que decimos de estos partidos están para salvarse ellos de sus penas y sus procesos judiciales. Alianza Catalana le ha salido mejor porque ha obtenido representación, pero tiene el mismo discurso. Y vemos cómo dentro del propio independentismo se han generado fricciones donde hay muchos independentistas de izquierdas que no quieren saber nada con Alianza Catalana. Esto es como decirle a Podemos que se tiene que poner de acuerdo con Vox en aras de un objetivo. Vemos que es imposible. Eso es lo que piensa Esquerra sobre Alianza Catalana o muchos militantes de la CUP sobre Alianza Catalana. Por tanto, esa disgregación demuestra que ya no hay una unidad de acción, no hay un objetivo por todo esto que estamos ilustrando, porque el Estado español aplicó la justicia, las penas consecuentes al 1 de octubre y luego también porque se ha demostrado que hay un Estado español que no es tan malvado. Desde el momento en que te indultan y te dan una amnistía, se borra ese imaginario de que esto es una pseudodictadura, el imaginario del lacito amarillo, que hoy ya no es ir como a Cataluña hace 6 años, donde el lacito amarillo estaba por todos lados. Ese imaginario de la represión que ellos dicen se ha diluido y ya vemos en las encuestas que la gente joven es mucho menos independentista que la generación precedente, incluso que el sentimiento de catalanidad ha ido a menos. Ahora ahondamos un poco más en esa ruptura, en esa separación que hay en el sector independentista, pero Javier, hemos visto también en las últimas horas un plano que es de verdad muy distinto, porque por una parte tenemos el discurso del PSC que hoy hablaba de una normalidad institucional absoluta, recuperando ese carácter más histórico de la diada, y por otra parte está el discurso de Junts en el que se habla de lo que llaman exilio infame con referencia a Carles Puigdemont, que sigue en Waterloo. O sea, los planos son completamente distantes. Bueno, recordemos ayer el discurso institucional que hizo Salvador Illa, hablaba de la diada, ¿no? Que recordaba que pertenece a todos los catalanes, que es una fiesta que pertenece a todos los catalanes, porque es verdad que durante muchos años este movimiento ha estado secuestrado por el independentismo, ¿no? Hablaba de unir a los ciudadanos y recordaba que Cataluña ha sido una tierra de acogida y de solidaridad y que esperaba que eso volviera a ocurrir. Obviamente ese discurso de Salvador Illa, el primero de la diada como presidente de la Generalitat, rompe completamente con los que hemos escuchado en estos últimos años a Aragonés y desde luego a Puigdemont, ¿no? Pero yo creo que aquí en este caso, como bien ha comentado Estefanía, yo creo que hay mucho desencanto entre la ciudadanía, especialmente entre la gente más joven, que durante años le han alimentado la idea de que podían vivir en una Cataluña independiente, han visto como ese objetivo no se consiguió y a partir de ahí luego llegó la crisis, la pandemia, veníamos también de la crisis económica, es decir, ahora mismo vivimos en una España muy diferente a la que teníamos hace unos años y yo creo que ese mensaje ahora mismo no ha calado, como bien ha dicho también Estefanía, la gente más joven, y así lo demuestra también los diferentes estudios que están haciendo en Cataluña, hay una mayor desafección con respecto a lo que se refería a la identidad catalana. Recordemos también que en el propio CEO, el CIS catalán, decía que un 53% de los catalanes estaban en contra de la independencia de Cataluña, era el mayor registro de toda la serie histórica de este estudio. Por tanto, entendemos que obviamente yo creo que, aunque desde luego muchas de las decisiones que ha tomado el Gobierno y el PSC son desde luego discutibles, como puede ser también ahora esa financiación autonómica que se quiere otorgar a Cataluña, desde luego sí que han servido para
cicatrizar una herida que va sangrando mucho tiempo y que va a conseguir que hoy en las calles de Barcelona haya muchísima menos gente de la que había hace tan solo unos años. Pues mira, justo estamos viendo imagen en directo de esa concentración principal en la capital catalana, en Barcelona. Se había convocado para dar inicio a las 4 de la tarde y para terminar a las 17:14, haciendo un guiño a ese año 1714. Esta es imagen en directo de la manifestación convocada por la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium, por las entidades soberanistas, por el Día de la Diada. Es la primera diada, el primer día de Cataluña que se celebra con un presidente socialista, sin que el independentismo esté en el poder desde hace 14 años. Recordamos que para encontrar la primera diada que se produce con un presidente socialista hay que remontarse al año 2004. Veremos a lo largo de esta tarde cómo es la asistencia a esa convocatoria que han hecho las entidades soberanistas y que va a servir sin duda como un pulso para poder medir su efecto en la calle, para poder medir su músculo movilizador en las calles, con ese apoyo social que ha sido tan fundamental para el movimiento independentista, sobre todo en los últimos años y sobre todo después de esa gran concentración del año 2014, que es la que llegó a superar el 1.000.000 de asistentes, y a partir de ahí se empezó a perder apoyo, sobre todo a partir del año 2017, poco antes de que se produjera ese referéndum de independencia. Estefanía, en esta diada, Esquerra y Junts, también la CUP, llegan en un momento, lo hablábamos ahora también, definitorio, en el que es clave para redefinir sus estrategias y también sus liderazgos. ¿En qué punto están? Sí, digamos que parece que el procés va mutando, va cambiando la sociedad catalana, pero ahí siguen Oriol Junqueras y Puigdemont, que aspiran a anquilosarse al frente de sus respectivas formaciones. Digamos que yo creo que a Puigdemont todavía le queda mucho carrete como líder simbólico, porque es la estrategia de Junts, esta idea de que mientras Esquerra, traidora, ha abandonado las esencias del 1 de octubre, ahí tenemos este líder que viene, llega un día a España, trolea a todo el mundo, se vuelve a su casa a Waterloo, pero en el fondo, por mucho que muchos independentistas puedan sentirse vinculados a ese sentimiento de troleo o vacile o lo disfruten un rato, la realidad es que saben, aunque lo disfruten un rato, insisto, que no hay un plan para el día siguiente. Y eso ha cambiado respecto al año 17. Por tanto, Puigdemont es una figura simbólica que sirve para aglutinar el relato de Junts, pero para la práctica de lo que sería lograr la independencia ya no existe esa creencia ciega como si había en el 1 de octubre. Y por el lado de Junqueras, digamos que la renovación de Esquerra es más de lo mismo, porque la situación de Esquerra Republicana en estos momentos es compleja. En mi opinión, el llamado cupo, concierto catalán para Cataluña, no se va a producir porque los números no dan en el Congreso. Y esto no deja de ser una coartada que Esquerra ha utilizado para que sus bases le apoyaran la investidura de Illa. Entonces, que Junqueras ahora, digamos, se quiera volver a presentar y se desentienda de aquello que haya podido elegir la actual dirección en este ínterin de que él se ha retirado o lo invitaron a salir, es una forma de volver a un pasado, como yo vengo a reparar este partido, pero me desentiendo de lo que se ha elegido. Parece que el procés en liderazgos tampoco avanza. Tampoco avanza en el corto plazo. Probablemente en el medio y largo plazo ambos partidos van a sufrir una crisis. Esquerra, porque se dio un buen tortazo en las urnas, como ya vimos, y Junts, porque por más allá del minuto de gloria que pueda tener Puigdemont de vez en cuando, es un partido que tiene que reformularse mucho, porque de esto no se vive toda la vida. Estamos estancados en el momento presente, pero esto a largo plazo va a tener que cambiar. Y Javier, ¿cómo ha influido esa aparición tan breve de Carles Puigdemont ese día de la investidura de Salvador Illa, el 8 de agosto? ¿Cómo ha influido no solo dentro de las filas de Junts, sino también, no sé si crees que ha tenido algún efecto en ese poder movilizador del independentismo con un líder que lleva años fuera y que aparece tan brevemente para volverse a marchar? Yo creo que hay que recordar que cuando Puigdemont hizo esa marchada, ¿no?, salir huyendo de Barcelona cuando era perseguido por la justicia y en teoría los Mossos lo tenían controlado, aunque luego no fue tan así. Recordemos también que es verdad que se produjo en una mañana laboral, que era agosto, que igual las condiciones no eran las más óptimas, pero que tampoco fue un recibimiento en masa.
hubo pues unas cuantas centenares de personas que se concentraron en torno al Arco de Triunfo de Barcelona, pero que no fue un recibimiento masivo en olor de multitudes. Por tanto, hay que decir que ahí es verdad que Puigdemont consiguió el impacto mediático con su huida, con no ser finalmente detenido, pero en cuanto a movilización apenas obtuvo, yo creo que un seguimiento que quizá incluso desde la propia Junts esperaban, ¿no? Que el recibimiento fuera mayor, aunque, repito, fuera verano y fuera una mañana entre semana a las 9 de la mañana. Por tanto, yo creo que realmente eso, como bien ha comentado Estefanía, le dio un momento mediático, dio un momento de regocijo, sobre todo a las bases de Junts, no tanto desde luego a los de Esquerra, pero probablemente se quedó ahí, ¿no? Yo creo que el impacto que puede tener hoy esa visita fugaz de Puigdemont sea muy limitada y, como bien ha comentado la compañera, yo creo que sí, un problema que tiene el independentismo es que sus figuras, las que han liderado el proceso durante todos estos años, están caducados, ¿no? Junqueras está peleando por volver a obtener el liderazgo de Esquerra, pero sin un plan común, sin un plan concreto, y Puigdemont tampoco se sabe muy bien qué va a hacer, ¿no? Si finalmente luego revalida su posición, cuál es el plan, qué va a pasar mañana, porque tenemos a Salvador Illa como presidente de la Generalitat, cuál va a ser la nueva hoja de ruta. Yo creo que eso es lo que está provocando esa desafección y lo que, en cierta manera, creo que para intentar enganchar de nuevo a la gente joven habría que buscar de nuevo nuevos rostros, nuevas figuras que intenten, bueno, liderar ese nuevo proceso independentista. Estefanía, y ha habido polémica también en las últimas horas, ¿no?, con Alianza Catalana, con esa formación de extrema derecha, porque parecía que la Asamblea Nacional Catalana no cerraba la puerta a invitar a esta formación a que asistiera a esta manifestación, pero Esquerra protestaba. ¿Y cómo ha quedado al final esta polémica? Sí, digamos que los partidos que son netamente de izquierdas, Esquerra y CUP, están absolutamente incómodos con este partido, porque es un partido soberanista, sí, pero un partido eminentemente xenófobo. Entonces, es lo que yo decía antes, es como si le dices a Podemos que se tiene que poner de acuerdo con Vox para sacar X leyes adelante. Lo vemos difícil y vemos una incongruencia ideológica brutal. Eso yo creo que es parte de la garantía de que Salvador Illa va a estar probablemente otra legislatura más, no solo esta que acaba de empezar, porque el propio independentismo le han salido agentes que son incompatibles entre ellos. Reeditar la mayoría independentista entre Esquerra y Junts, eventualmente que hubiera una mayoría en el independentismo, hoy debería contar con el concurso también de este partido soberanista y xenófobo que Esquerra no quiere ver ni en pintura, y eso le facilita mucho seguir apoyando al PSC, esta idea reactiva de que no quieren estar con gente que tiene estos discursos sobre migración y otras tantas cuestiones. Por tanto, es un seguro de la continuidad de este gobierno. A su vez, se está dando un fenómeno bastante curioso, porque Alianza Catalana no solo puede crecer por la cuestión del tema migratorio. Hay un orgullo herido en el independentismo, en el votante de Esquerra y Junts, que es esta idea, como decía antes, de que ha llegado un presidente españolista, y ya el españolista, así lo presentan desde los sectores cercanos a Junts. Y Alianza Catalana recupera una idea, que es que en estos años de procés, la obra de construcción nacional de Jordi Pujol, aquel nacionalismo de los años 90, se ha hundido. Por mucho que siempre hemos creído que el procés era étnico, nacionalista, vemos que el resultado demuestra que eso no era cierto. El procés intentó ensanchar su base y presentarse como algo instrumental, económico, social, unos beneficios que tenía salirse de España, y había que dejar de lado todos los elementos que fueran relativos a la nación. Vemos cómo el catalán cada vez se habla menos, la cuestión de sentirse la catalanidad va a la baja. Eso demuestra que el procés ha borrado esa obra de construcción nacional de Pujol, que es ahora lo que muchos independentistas lamentan. El debate hoy en Cataluña, en parte, es que la gente habla menos y peor catalán, que los jóvenes solo consumen streamers en castellano, que se ha desarticulado aquella idea de hacer país o de construir país, o aquel imaginario idealista de un sol poble. Y partidos como Alianza Catalana lo retoman, claro, obviamente con todo lo que eso lleva asociado, una exclusión a la gente que es de fuera hacia la sociedad más heterogénea. Pero cuidado, porque ese es un elemento que puede hacer que mucho voto se siga yendo a Alianza Catalana. El tema de un nacionalismo perdido, el tema de que Esquerra y Junts son unos traidores que pactan con el Estado, incluso la idea de que gobierna un españolista, dicen que es Illa, mientras Esquerra y Junts están esperando indultos y amnistías del Estado. Es un caldo de cultivo bastante peligroso alrededor de este partido. Por supuesto, no creo que vaya a llegar a los 40 escaños, pero tiene algo de margen para seguir creciendo.
El cambio en Cataluña es evidente y, como explicas, Estefanía, tienen por delante en esta región muchos retos a lo largo de los próximos meses. Gracias, Estefanía, y gracias, Javier, por participar en esta programación especial por la Diada.